Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día les invito a que leamos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 5 de Primera de Timoteo. Yo les pido, mis hermanos, en este momento que pongamos mucha atención a la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios. Es palabra inspirada a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos aquellos que hicieron siempre la voluntad de nuestro Señor. Así es que yo les pido pues que pongamos atención, pero primeramente, y como siempre, quiero mandar saludos a todos mis hermanos y hermanas que me escuchan alrededor del mundo entero, en los diferentes continentes de habla hispana. Yo les invito, mis hermanos, a que transmitan este mensaje a otros que necesitan escuchar de Dios, ¿verdad? Ustedes que tienen sus teléfonos, compartan estos videos, estos mensajes de Dios, para que se empapen también de su palabra. Voy a comenzar con este bello capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 5, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como a madres, y a las jóvenes con gran pureza como hermanas. Atiende a las viudas que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y a ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante Dios. La verdadera viuda es la que se queda sola, habiendo puesto en Dios su esperanza, y se dedica día y noche a la oración y a las súplicas. En cambio, la que quiere pasarlo bien, aunque viva, está muerta. Insiste en esto para que nadie pueda criticarlas. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. No inscribas entre las viudas más que a quien ya pasó los 70 años, casada una sola vez y recomendada por sus buenas obras. Si educó a sus hijos, dio hospitalidad, lavó los pies a los santos y socorrió a los que sufren. En pocas palabras, que se haya dedicado a hacer el bien. No admitas a las viudas jóvenes, pues cuando ya se han cansado de Cristo, quieren casarse, y faltando su primer compromiso, se ponen en una situación irregular. Aprenden además a no hacer nada, y se acostumbran a andar de casa en casa. Como no tienen nada que hacer, hablan de más, se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que tengan hijos y sean amas de casa, antes que dar a nuestros adversarios algún pretexto para criticar. Algunas ya se han extraviado, siguiendo a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, que las atienda, así la iglesia no tendrá que cargar con ellas y podrá socorrer a las que son viudas en el justo sentido. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Lo dijo la Escritura: no pongas bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su salario. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Reprenderás en público a los que están en pecado, para que los demás sientan temor. Te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles, que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Consérvate sin tacha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación, los de otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones son notorias, y si no lo son, no tardarán en descubrirse. No sigas bebiendo agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago,
y de tus frecuentes malestares. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos, si nos fijamos, mis hermanos, cómo debe de vivir realmente un cristiano, cómo debemos comportarnos con los que se encuentran a nuestro alrededor. En los primeros versículos dice: no reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Dice: trata a los jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como a tu madre, y a las jóvenes con gran pureza como hermanas. Fíjense cómo debemos tener el trato con las personas. No debe de haber ningún miramiento de malos deseos hacia una joven. No debemos tratar a los ancianos con dureza. Los debemos tratar como si fueran nuestros padres. Igual a las mujeres ancianas, ¿verdad? Tratarlas con cariño, como si fueran nuestras madres, como si fueran nuestras abuelas, con gran cariño. Ese es el cariño que debemos sentir nosotros por los que nos rodean, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Padre, cuando envió a Cristo Jesús, Él nos dio esta enseñanza y además la transmitió a otros, y los demás ahora nos las enseñan. Y nosotros tenemos el deber de enseñar esto a otras personas que lo escuchan. Es muy importante, hermanos, que tengamos buen juicio con nuestra familia, pero especialmente con los que no lo son, porque no es justo, ¿verdad?, que si nosotros llevamos una buena vida, nos comportamos bien y todavía aún así las personas hablan de nosotros, no tenemos por qué sentir temor ante Dios. Sabemos el comportamiento que llevamos y no hay nada que se nos reproche si nos hacen una investigación. Como lo dice aquí San Pablo a Timoteo, que no trate mal a las personas y que no acepte tampoco a mujeres jóvenes en la religión. O sea, en aquel tiempo, toda la gente, todas las personas que se unían, todos aquellos que llevaban el mensaje de Dios para enseñarlo, ya fuera en una sinagoga o en una casa, porque de esta manera se trabajaba en aquel entonces la palabra de Dios. La enseñaban en lugares públicos, porque muchas de las veces no cabía la gente en un templo o en una casa. Y entonces, mujeres que eran seleccionadas para que enseñaran también, ellas deberían llevar una vida recta también, al igual que los ancianos. Los ancianos sabemos que eran personas que se escogían porque eran personas sabias, eran personas que ya habían vivido la vida. Y entonces tampoco un joven los iba a tratar mal. San Timoteo no era un hombre anciano, no era un hombre de avanzada edad, y por eso San Pablo le dice: no trates con mucha dureza a los ancianos, más bien como si fueran tus padres. Y eso es lo que todos, mis hermanos, debemos de hacer, respetar a nuestros mayores, cosa que muchas de las veces no hacemos. Hay mucha gente que se burla de los ancianos, cuando en realidad todos vamos a llegar a ese punto. Si todos fuéramos a ser eternos en nuestra juventud, qué bueno. Pero la realidad es que vamos a llegar a la ancianidad y también alguien más tal vez se burle de nosotros, dependiendo a cómo nos comportamos con la gente. Si tuvimos un buen trato con los demás, tal vez cuando seamos mayores nos traten bien. De lo contrario, la gente se va a burlar de nosotros. Hermanos, estas cartas de San Pablo a mí me enseñan muchísimo. Ojalá y a ustedes también que están escuchando en este momento, la enseñanza que a través de las lecturas tenemos nos sea de agrado y sea para que nosotros entendamos el concepto de ella, de la lectura, del mensaje. Que nosotros también transmitamos lo mismo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los que viven a nuestro alrededor, para que tengan respeto con las personas. De esto se tratan las lecturas de este día. Que seamos personas que no donde quiera que nos vean, hablen de nosotros por lo mal que nos sabemos comportar, por lo mal geniados que somos a veces. Las personas siempre nos tachan como personas que somos renegados, no sabemos realmente llevar a cabo lo que la palabra nos dice, solamente hablamos,
pero no hacemos lo que nos dice, entonces todas estas cosas, mis hermanos, con el tiempo se reprochan. Por eso aquí lo dice claramente también para con las mujeres jóvenes. Dice en el versículo 11, no admitas a las viudas jóvenes, pues cuando ya se han cansado de Cristo, quieren casarse y faltando a su primer compromiso, se ponen en una situación irregular. Aprenden además a no hacer nada y se acostumbran a andar de casa en casa. Como no tienen nada que hacer, hablan de más, se meten en lo que no les toca y dicen lo que no deben. O sea, mujeres chismosas. A esto nos quiere llevar esta palabra de hoy día. Mujeres chismosas. Mujeres que ya fueron casadas, quedan viudas. En aquel entonces, a las viudas se les ayudaba. La gente que tenía bienes, les ayudaban con lo que ellos tenían, para que no cadecieran de nada. Pero los hermanos en la religión admitían a las mujeres viudas, las metían para que ellas también fueran enseñanza para los demás, o sea, enseñaran la palabra a través de sus oraciones, que fueran personas de oración y no personas flojas, como lo dice aquí, que andan metiéndose de casa en casa haciendo chismes. No. ¿Qué es lo que vemos a veces nosotros en nuestros templos? Vemos a las monjitas, ellas nos dan mucha enseñanza. Ellas deben ser intachables, deben de ser personas que realmente en el amor de Cristo hacen todas las cosas que Él nos enseñó, que Él nos sigue enseñando a través de sus lecturas. De esto nos habla San Pablo hoy día en esta palabra de hoy, para que sepamos andar con los ojos abiertos, hermanos, y no hagamos irregularidades en nuestras vidas, cosas que son causa de que todas las personas hablen mal de nosotros. Y eso es lo que San Pablo quería prevenir sobre las mujeres jóvenes, que realmente muchas de las veces vemos también monjitas o personas religiosas que andan bien en el camino, pero de repente se extravían, se van del camino y hacen lo que es irregular. Entonces, hagamos pues la voluntad de Dios para que Él nos lleve por el buen camino y no nos permita, ¿verdad?, que caigamos en la maldad y no caigamos en cosas irregulares. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia.